Lo capturaron como un trofeo de guerra y 7 meses después suplicaban deshacerse de él. Lo que los filisteos robaron aquel día no era oro. Era una caja de madera y oro que traería sobre sus ciudades una de las plagas más mortales que el mundo conocería. Y lo más perturbador es que ellos mismos, sin saber nada de gérmenes ni de contagios, dejaron escrito el nombre del asesino. Esto es lo que la Biblia ya sabía, y lo que la ciencia confirmaría 3000 años después. Era el botín más preciado que un ejército podía soñar. En el campo de batalla de Eben-Ezer, los filisteos habían aplastado al ejército de Israel. 30.000 soldados israelitas cayeron ese día. Pero el verdadero golpe no fue la matanza, fue lo que se llevaron, el Arca del Pacto, el objeto más sagrado de Israel, el cofre de oro que, según ellos, contenía la presencia misma de su Dios. Los filisteos la levantaron entre gritos de victoria, la cargaron sobre sus hombros y la llevaron a la ciudad de Asdod, directo al templo de su dios Dagón. Allí la colocaron como un trofeo a los pies de su ídolo. Era su manera de decir: nuestro Dios ha vencido al de ustedes. Esa noche nadie vigiló el templo, y esa noche, en la oscuridad, algo ocurrió. Cuando los sacerdotes de Dagón abrieron las puertas a la mañana siguiente, se quedaron congelados. Su dios, la imponente estatua de Dagón, estaba tirada en el suelo, caída de bruces, postrada delante del Arca de Israel. La levantaron, la colocaron de nuevo en su lugar y trataron de olvidar lo que parecía un accidente. Pero a la mañana siguiente fue peor. Dagón estaba otra vez en el suelo, y esta vez la cabeza de la estatua estaba arrancada, cortada limpiamente sobre el umbral de la puerta. Sus 2 manos, también cercenadas, yacían separadas del cuerpo. Solo quedaba el tronco, mutilado, como una advertencia silenciosa. Y entonces empezó la verdadera pesadilla. Los habitantes de Asdod comenzaron a enfermar. No era una fiebre cualquiera. Sobre sus cuerpos brotaban tumores, bultos hinchados, dolorosos, que crecían en la ingle y debajo de los brazos. La gente caía, uno tras otro. El pánico recorrió las calles. Los ancianos de la ciudad se reunieron, aterrados, y dijeron lo que nadie se atrevía a pronunciar. El arca del Dios de Israel no puede quedarse con nosotros, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Decidieron deshacerse del problema. Enviaron el arca a otra ciudad, Gat. Graso error. Apenas llegó el arca a Gat, la plaga la siguió como una sombra. Los tumores aparecieron en los cuerpos de los habitantes. La ciudad entera cayó en el terror. Y desesperados, hicieron lo mismo. Empujaron el arca hacia la siguiente ciudad, Ecrón. Pero los habitantes de Ecrón ya habían oído lo que estaba pasando, y cuando vieron el arca entrar por sus puertas, gritaron de horror. Han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Tenían razón en temer. La mortandad comenzó de inmediato. Los que no morían quedaban marcados con esos tumores que devoraban sus cuerpos. La ciudad se llenó de lamentos y el clamor subió hasta el cielo. Durante 7 largos meses, el arca recorrió el territorio filisteo como un ángel de la muerte. Donde quiera que iba, dejaba un rastro de cadáveres y de enfermos. 5 ciudades poderosas, humilladas, un imperio entero, de rodillas, ante una simple caja de madera. Finalmente, los filisteos no aguantaron más. Reunieron a sus sacerdotes y a sus adivinos y les hicieron una pregunta desesperada. ¿Qué hacemos con el arca del Dios de Israel? ¿Cómo la devolvemos a su lugar? La respuesta de esos sacerdotes es uno de los detalles más asombrosos de toda esta historia. Les dijeron: no la envíen vacía, envíenla con una ofrenda de oro para aplacar a ese Dios. Y la ofrenda debía tener una forma muy específica: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Deténganse a pensar en esto. Ellos no entendían nada de bacterias, no tenían microscopios,
No sabían lo que era un contagio, pero conectaron por puro instinto dos cosas: los tumores que mataban a su gente y los ratones que infestaban su tierra. Sin saberlo, estaban señalando con el dedo al verdadero culpable. Construyeron un carro nuevo. Tomaron 2 vacas que estaban amamantando, que jamás habían llevado un yugo, y las ataron al carro. Encerraron a sus crías en casa. Pusieron sobre el carro el arca y el cofre con el oro y lo soltaron. Si las vacas, contra todo instinto maternal, se alejaban de sus crías y caminaban solas hacia el territorio de Israel, entonces sabrían que toda aquella desgracia había venido de la mano de Dios. Las vacas levantaron la cabeza y caminaron en línea recta hacia Bet-Semes, mugiendo, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, dejando atrás a sus crías. Los señores de los filisteos las siguieron de lejos, en silencio, hasta la frontera, y supieron la verdad. Ahora hablemos de lo que la ciencia tiene que decir sobre todo esto. La descripción que dejó la Biblia es clínicamente precisa de una forma escalofriante. Tumores dolorosos que brotan en la ingle y en las axilas. Muerte rápida y masiva. Una enfermedad que salta de ciudad en ciudad. Para la medicina moderna, todo esto tiene un nombre: la peste bubónica. Esos tumores que describe el texto son lo que hoy llamamos bubones. Ganglios linfáticos terriblemente inflamados, a veces del tamaño de un huevo, que aparecen precisamente en la ingle y debajo de los brazos. Son la marca inconfundible de la peste. Pero esa bacteria no viaja sola. Necesita transporte. Necesita un roedor. La peste se propaga a través de las pulgas que viven sobre las ratas y los ratones. La pulga pica al roedor infectado y después pica al ser humano, inyectando la bacteria directamente en su sangre. Y aquí está el detalle que detiene la respiración. Los filisteos, hace más de 3000 años, sin conocer nada de todo esto, ofrendaron tumores de oro junto a ratones de oro. Vincularon la plaga con el roedor. Señalaron al portador del asesino milenios antes de que la ciencia descubriera siquiera que las bacterias existen. Y todavía hicieron algo más, también sorprendentemente sabio. Aislaron el objeto, lo sacaron de sus ciudades, movieron la fuente del mal lejos de la población sana. Sin saberlo, aplicaron el principio más básico del control de epidemias: la cuarentena. El mismo principio que la medicina seguiría defendiendo hasta el día de hoy. Lo que para ellos fue un castigo misterioso, la ciencia lo explicaría siglos después con bacterias, pulgas y roedores. Pero el conocimiento ya estaba ahí, escrito, esperando a ser comprendido. Y esto es exactamente lo que descubrimos en cada historia, lo que la Biblia ya sabía. La ciencia, tarde o temprano, lo confirma. Quizás la lección más profunda de todo esto no es sobre la enfermedad, sino sobre el orgullo. 5 ciudades creyeron que podían capturar a Dios, ponerlo en un estante y exhibirlo como un trofeo. Y aprendieron, de la forma más dura, que hay cosas que el ser humano no puede dominar ni encerrar, que la verdadera sabiduría empieza el día en que reconocemos lo que nos sobrepasa. Si esta historia te dejó pensando, escríbenos en los comentarios la palabra arca para saber que llegaste hasta el final. Suscríbete a Medicina Viva y activa la campana, porque en cada video descubrimos juntos lo que la Biblia ya sabía y la ciencia confirma. Nos vemos en la próxima historia.